Bom, nós outros podemos começar ahora. Bom, nós outros estávamos, sou Elizabeth, voy a ser la mediadora del encuentro. Ahora. Vou chamar os invitados e charlar um pouco com eles. Alicia vai fazer a tradução ao inglês. E temos algumas diretrizes importantes que estão em el chat. Por favor, haga atenção a elas. Alicia. Miss Elizabeth is the mediator of the International Lace Day today. My name is Alyssa Rivera, and I will be performing the English translation. Any instructions, we're going to put down in the chat, especially about connection issues. And we will, nosotros vamos a empezar con una pequeña animación y después volto a hablar. All right, we're going to start out with a short animation on a PowerPoint, and then afterwards we'll begin our introductions. Vocês estão vendo a tela, né? Sim, só não está grandona. Vou por agora só. Aí. O som sumiu. Vou começar de novo. Tá. Era limón. Está mi espejuelo, mano. Cierra el micrófono, por favor.
Thank you. Acá nosotros tenemos el paso a paso de los soles de Maracaibo. Eu estuve em Maracaibo em 2000. Por favor, as pessoas cierren os micrófonos, porque hace interferência. Iris, você tem o micrófono aberto. Habla em inglês para mim, for me, Alisa. Iris, por favor, si puede apagar, Iris desde Puerto Rico, si puede apagar su micrófono, se le agradeceremos. E aviso para todo mundo, por favor. Aviso para todos, por favor. If you can all keep your microphones off while we're conducting the interviews and introductions, please, we would greatly appreciate it. Thank you. Estuve em Maracaibo em 2014 e viajei hasta ali para conhecer como se hace essa extraordinária telaraña para tecer los soles. Esta forma é única em el mundo. E creio que nós todos temos essa curiosidade. Assim que nós vamos começar chamando a tejedora Iria Rojas para que nos muestre o passo a passo de los soles de Maracaibo. Iria, por favor, viene com nós. Alisa, por favor. Miss Elizabeth traveled to Venezuela in 2014. Was it la ciudad de Lareñas? Right now, she will be showing us, she just called Miss Iria Rojas, and she will be showing us a step-by-step of the weaving that is done de los soles de Maracaibo in Venezuela. Porque é uma forma única em el mundo. It is a unique way of weaving in the entire world. Iria, você está com nós? Será que tem problema lá? Ali? Então, eles estão aparecendo. Acho que eles têm que dar para ela o microfone. Não sei. Ali, ó. Con un bastidor de madera. Un bastidor de madera se tensa los hilos. Momento, Iria, um momento. Você está agora com nós? Você queda perto, cerca do micrófono, por favor. Mais cerca do micrófono, por favor, Iria. Buenos días. Para los bastidores cuadrados de madera. Un momento, Iria, porque eu vou mostrar o passo em el ecrã. Ok? Acá nós temos o primeiro passo. Sí. Ahí se tensan los hilos sobre ese bastidor. Sí. Esa es la base para nuestros soles. Sim. Agora vamos ao segundo. Se você puder estar mais cerca do microfone, é melhor. E tem que também O mais importante é que tu estejas cerca do microfone, porque hace um eco.
É, e tem que dar o tempo para tradução também. Y usted tiene que dar un tiempo para la traducción también. Sí. Então, Alissa, Ajá, por en el favor. segundo paso, Um momento, segundo- Iria. Alissa, por favor. This Ela ditou. This is the first step of the Soles de Maracaibo. They use a wooden frame and they tie the thread directly onto the wooden frame, as you can see in there. And then we'll be ready for the second step. Esse é o segundo passo, Iria. Dime. Ajá, después de tensar los 4 hilos, esas 4 hilos, vamos a hacer lo que nosotros llamamos filetes. Esos cuadritos que se ven allí arriba son como unos nudos que son 3 tipos de nudos. 2 a la derecha y 1 hacia la izquierda. Son los filetes donde se ponen los rayos, ¿no? Los filetes, no. Sí, donde se colocan los rayos. Ok. Alissa. All right, so after they tense the thread, so what they do is what they called a filete, which could translate to a fillet. In there, they create 3 different types of knots, 2 on the right, and that will be the base for the race of the Soles de Maracaibo. Okay. And here we have the tercero paso. En el tercer paso estamos tensando pasando cuerdas alrededor del bastidor para que cuando iniciemos con los rayos puedan quedar bien firmes, para que los rayos queden bien firmes. Para que tenga tensión, ¿no? Sí, para la tensión de cada uno de los rayos. Sí. Right. So in this step, they tighten the thread, as you can see here. So they will go around and tighten it with each and every around the wooden frame. So that will also like add a little bit more structure to the race. And the fourth step, paso. Se montan los rayos y se inicia el caracol, el centro. Y se hacen una serie de nudos para poder subir con uno de los pétalos de lo que se vaya a hacer. Eso es un surcido. Ok. In Y this, en las esquinas. Sí, hacen las esquinas. right. So in this step, they will begin the darning. So they start creating the rays of the sun, and they will go around creating the weaving that goes in the center. And the fifth, no? Allí comenzamos con el primer pétalo. The fifth step is actually the first ray of the sun. The first petal, if they depending on the type of design that they're going to begin making. Okay, and the last. Allí ya se forma la flor. Se le hace el borde en el borde se le hace lo que se llama la pata de cabra. Ah, sí, las esquinas son la pata de cabra. Y se terminan de vestir las esquinas. Certo. Cabra en América Latina. All right. So the fifth step involves finishing the weaving and creating the flower. And then it finishes off with what is known as a faggoting stitch. Faggot stitch. Conocido como pata de cabra en América Latina. Also known as pata de cabra in Latin America. Ok. Acá son los 6 paso a paso. Además, eu quero comentar uma outra coisa de mi viaje.
em 2014, Ira? Que... Diga, Lisa. Miss Elizabeth would like to share with everyone some details of her trip from 2014 to Venezuela. Yo me fui a Maracaibo porque no había información sobre los soles y sobre las tejedoras de soles en las mídias sociales, y no se conseguía una información sobre ellos. On her trip to 2014, she left to Maracaibo because she wasn't able to find any information relating to the Soles de Maracaibo weaving and the weavers that are native of Venezuela, specifically. E foi uma surpresa chegar ali e conhecer as tejedoras e o taller de soles, o programa de salvaguarda de soles da alcaldía de Maracaibo, que já existia. It was a surprise for her to know all of the weavers of Maracaibo and the program to safeguard in the alcaldía of Maracaibo. Assim que, quando regressei, o primeiro que hice foi publicar nas redes sociais toda a informação que pude. The first thing that she did once she returned to Brazil was to publish everything that she experienced in Venezuela. Además de fotos, puse os nomes, direções e teléfonos de las personas. De Dona Elba, incluso, a quem tive o prazer de conhecer, e de Iria, que fui minha anfitriona. She also went ahead and published all the pictures and the numbers and the contact information. She also was very grateful to Iria Rojas. She was her her sponsor on the trip. E Iria foi também minha maestra de soles. Pero desgraciadamente não sou boa estudiante e não segui haciéndolos. For Miss Elizabeth, Iria was also her Soles de Maracaibo teacher, but Miss Elizabeth wasn't a very good student because she didn't follow through her learning. Pero gracias, Iria, por todo que usted ha hecho por mí. She's very grateful for everything that Miss Iria Rojas has done for Miss Elizabeth. Now, ahora nosotros vamos a llamar una tejedora, Dona Hilda Fuenmayor. Por favor, Dona Hilda. Bueno, en primer lugar, buenos días, pidiendo permiso para poder usar el papelito, ¿verdad? Porque el tiempo apremia y tenemos que ser rápidas, ¿verdad? En primer lugar, Hilda, un momentito, Hilda, un momento. Nosotros vamos primero ver sus soles, ¿ok?
Hilda. Hilda, ¿vosotros está con nosotros? Inicia. ¿Ya? Sí. Buenos días. Hilda, buenos días. No estoy viendo. ¿Dónde estás? Póngate en la cámara y cerca del micrófono, por favor. Saludos. Gracias. Buenos días. Gracias, Diego. Buenos días, Hilda. Ya. Por favor, Hilda, usted me ha contado, cuéntanos un poquito cómo lo que se conoce como historia de los soles de Maracaibo. Pero un momentito, Alisa tiene que hacer la traducción. ¿Ok? Okay. Professor Hilda fue mayor. We just finished watching a sample of some of her beautiful work. Right now, she will be telling us about the history of the Soles de Maracaibo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas las personas que están presentes, a todos los países que están conectados con este enlace de los soles de Maracaibo y agradeciendo a Dios Todopoderoso porque nos están dando esta oportunidad de que ustedes conozcan lo que son los soles de Maracaibo y tengan un breve resumen del origen de los soles de Maracaibo, ¿verdad? Se trata que de un arte que vino supuestamente, según la historia, el origen, vino de la arte de la población de Perijá, ¿verdad? Donde llegaron por los caminos reales de España, fueron llegando varios colonos de allá de la región y se fueron instalando en la población, ¿verdad? El micrófono está cerrado, Diego. Ajá. Ok. Según esto se cuenta que fue en el siglo XX que empezaron a hacer estas cosas de esto que pasó en la población. Se llamó Venancio Pulgar y él vino y quemó parte de la población de la villa de Perijá. ¿Qué pasó? Que ahí en esa parte murieron muchas personas, principalmente hombres, ¿ok? Estas mujeres, quedaron mujeres y niños, donde también fueron incorporadas las hermanas Cepeda Conde, que fueron las que huyeron al Maracaibo, estado Zulia, ¿verdad? Y una vez que ellas huyen, este mismo señor Venancio Pulgar, él inaugura una escuela artesanal, que fue una escuela de labores, donde fue que aprendieron las hermanas Cepeda, por medio de una maestra que se llamaba Mariquita de Guerra, ¿correcto? Ok, ¿qué pasó? Esta maestra enseñó a estas hermanas Conde. Estas hermanas Conde vinieron a la barriada de aquí de Santa Lucía de Maracaibo y ahí... Momentito, que Alicia tiene que hacer una traducción, porque no puede hablar más que eso para hacer. Cuéntanos, Alicia. Alisa. Um resumo, não? O microfone dela tá desligado, acho que ela não sabe. Oh, so sorry. Yep, Miss Hilda fue mayor. She wishes a good morning to all the countries that are currently available. She did tell us about the origin of the Soles de Maracaibo. So it first started on the population of Berijal, and it's currently started in the 20th century, what is known as Los Caminos Reales from Spain. So first they settled in the ciudad of Berijal. During the skirmishes, a lot of men died in the region, so most of it was left to all the women and kids. What is currently known of the sisters Cepeda. So they, alongside, they helped to create the Institute of Maracaibo, so they helped found it. I think she also talked about Mariquita de Guerra, and in the city of Santa Lucia de Maracaibo.
barrio de Santa Lucía. So Santa Lucia, it's a neighborhood in Maracaibo as well. Yes, yes. Please, por favor, Hilda, puede hacer la continuación. Después que las irmãs Cepeda enseñaban en la escuela en el barrio de Santa Lucía, ¿no? Correcto. Entonces, ellas ahí enseñaron este bello encaje que se llama Soles de Maracaibo, ¿correcto? Entonces, en los años 30, 40 y 50, este seguido se ha consolidado como un patrimonio cultural de la alcaldía de Maracaibo, de aquí del Zulia, pues. Entonces, So the sisters Cepeda, they started teaching in the Institute of Maracaibo, where they taught lace making and weave making. And in the 40s and 50s, it became a heritage here and there in the city of Maracaibo in Santa Lucia. It's now a heritage of the whole. Y es importante decir que las hermanas Cepeda, creo que eran como 10 hermanos, ¿no, Hilda? Sí, fueron como 10 hermanas, 10 hermanas. Eran 10 tejedoras, ¿no? Familiares, sí, todas familiares de las mismas hermanas Cepeda, correcto. ¿Ok? Entonces, ellas fueron enseñando a las profesoras que llegaban a la escuela de labores, de ahí de la escuela de labores, okay. y fueron, ¿cómo se llama? Enseñando las que enseñaron las maestras de esa generación. A la generación que fue, esa generación fue la que nosotros nos enseñaron a hacer este arte ahorita. Sí, un momentito, por favor. Alisa. So the sisters Cepeda, they were actually close to 10 sisters. So they actually kept teaching at the Institute of Maracaibo, which was the school of weave making and lace making. And they taught the entire generation of what they currently know in the country of Venezuela. Sí. And Hilda, dime, así muy brevemente, vosotros, ¿tú haces soles hace mucho? Sí, bueno, sí, yo empecé a hacer los soles desde el año 1997 como alumna de una de estas profesoras que fueron enseñadas por las Cepedas Conde, correcto. Que fueron las que nos enseñaron, ¿no? Sí, que fueron las que nos enseñaron a nosotras tres el arte de los soles de Maracaibo. ¿Qué pasa? Sí, que todavía fue Dona Elba de Rondón, ¿no? La señora, sí, el nombre, una fue la señora Elba, la otra fue la Elba Montero de Rondón, la otra fue la señora Olga Faría y la otra fue la señora María José. Lamentablemente. Okay. Alisa, por favor. Miss Elizabeth asked Ms. Rojas how she learned the soles de Maracaibo, and Professor Hilda Fuenmayor told Miss Elizabeth that she learned in 1997. She was actually a student that was taught by the original Cepeda sisters. Her teachers were Miss Alba Montero, Miss Olga Faricia, and Miss María José. Okay. Gracias. Hilda, gracias, pero nosotros tenemos que hacer la continuación. Muchas gracias. Su trabajo es muy bonito. Infelizmente tenemos muy poco tiempo, pero es muy bonito y te felicito. Gracias. Espero que les sirva de mucho trabajo toda esta belleza que ustedes están viendo aquí. Y los soles siguen vigentes. Y los soles siguen vigentes en la alcaldía de Maracaibo todavía. Seguimos con los talleres, con las nuevas generaciones que nosotros estamos enseñando. Claro. Alisa, diga. So currently, everything about Soles de Maracaibo is still being taught to the new generations. So like the heritage can continue. Thank you, Hilda. Nosotros vamos a llamar ahora a Arelis Martínez. Por favor, Arelis.
Me disculpo porque la Un primera momento. ¿Sí? Arelis está presente? Arelis, Me disculpo por lo de Areli, pero Areli, por motivo de enfermedad, no pudo. Arelis, hubo un problema con Arelis, ¿no? Parece que tuvo mucho la atención y hubo que trasladar bien. Sí, no hay problema, no hay problema. Sí. Lo que yo, Iria, lo que yo quería mostrar con Arelis es que ela tiene un trabajo que tiene, como Hilda también hubo, cuando nosotros tenemos más que un soles, por un sol, porque una característica del sol es que el sol siempre se hace uno a uno, ¿no? Un momentito que Alisa va a hacer la traducción. Miss Arelis won't be able to join us. She had like some setbacks. And so Miss Elizabeth went ahead and said what she wanted to show from Miss Arelis's work was that one of the characteristics of the Soles de Maracaibo is that each individual one has to be done by its own. You have to do each sol or each weaving individually. Yes, and we can ahora tengo que acabar em espanhol. E acá há um trabalho de Arelis
que tiene como 4 soles, ¿no? La telaraña es diferente. Quería mostrar, Alice, ¿podemos mostrar, Alice? É essa? Não, O anterior também. esse, né? Acá tenemos la telaraña cuando va a ser 4 soles, por ejemplo, para que nosotros possamos entender quando as pessoas querem fazer. Os soles de Maracaibo se hacen 1 a 1. É sempre uma coisa, uma peça única. Pero quando se quer fazer as multiplicações, se hace como, por exemplo, acá como os 4. Alissa. So in this picture, we can see how she mounts them all together on the wooden frame, but each one has to be worked individually. Like she has to do like the same center and the same design on all of them individually. Faça o seguinte, Alice. Acá los 4 soles hechos. Lourdes Rivera, usted tiene el micrófono abierto. Por favor, cierre. Bom, agora é o seguinte. Temos Evelyn Villa-Lobos. Vamos ver as coisas de Evelyn Villa-Lobos. Bueno, Evelyn está. Iria. Diego, Evelyn Villa-Lobos está con nosotros de Venezuela. Diego es la persona que ayuda lo grupo de tejedoras de Venezuela. Tigre, saluda, porque se saluda. Muy buenos días. Buenos días, Evelyn. Soy Evelyn Villalobos, de aquí de Maracaibo, Venezuela. Mucho placer, Evelyn. Dinos, Evelyn, vosotros, tú empezaste a hacer soles hace mucho tiempo. Bueno,
Aproximadamente 10 años. Yo soy docente de profesión. Luego que salí jubilada, siempre me han llamado la atención las manualidades de todo tipo. Se dio la oportunidad de que iniciaban un curso de soles de Maracaibo y con la profesora Iria Rojas, y mi interés fue ir hasta allá. Es Son del mis inicios. taller de soles de la alcaldía, ¿no? Sí, de la alcaldía. Sí. Alisa, Pero- por favor. Miss Evelyn Villalobos is currently a teacher by trade, and approximately 10 years ago, she started her lace making and weaving journey under Miss Iria Rojas. When they started classes in city of Santa Luz in Maracaibo. En la alcaldía de Maracaibo, Alisa. In the town hall, the alcaldía de Maracaibo. Dinos, cuéntanos, Evelyn, los temas de los soles, ¿son temas que vosotros crean o vosotros aprenden unas con las otras? ¿Cómo hace eso? Bueno, yo voy a hablar por mí. Cuando yo monto en un telar, comienzo con los soles, las ideas van surgiendo y uno va dando forma a esas ideas iniciales, ya con la experiencia adquirida de cómo trabajar un sol. Y eso es lo que cada una va produciendo. Hay otros que nos llaman la atención, lo que ha hecho una compañera, y nosotros también lo hacemos porque ha resultado un trabajo bonito. Ah, sí, Lo sí, compartimos. ¿Sí? sí, un Pero momento. van surgiendo las ideas propias en el momento de montar el sol. Ah, ok. Por favor. Some of the themes that are created by Miss Evelyn Villalobos, like inspirations just strikes. She builds the frame, she starts mounting her soul onto the wooden frame. So they leverage the experience that they currently have based on their teachings and on their surroundings. So they leverage all of their knowledge into the soul itself. Evelyn, y dime, son muchas alumnas en las clases. Sí, bastantes alumnas que hemos compartido durante cada uno de los talleres en la alcaldía, la creación de soles, luego de que hemos obtenido el aprendizaje de cómo irlo manejando. Ah, ok. Currently, a lot of students in the workshops, and in each workshop held at the town hall, they each share and they learn together. Ok. Nosotros vamos entonces llamar más tres estudiantes de esos talleres. Gracias, Evelyn, por su presencia y por sus soles, por su trabajo y por compartir su trabajo con nosotros. Nosotros vamos llamar ahora Carmenza, vamos llamar Glória, Bustamante e vamos chamar Ivirai. Carmenza. Desculpe, Carmenza Bustamante, Glória Barrientos, isso é uma confusão. E Ivirai Galícia, por favor.
Temos acá, então, Carmenza, Glória e Virai. Olá. Graças por ter vosotros acá. Por favor, vosotros son todos estudiantes de los talleres de Soles? Saludar. ¿Sí? Buen día. Buen día. Vosotras todas son estudiantes de los talleres. Sí. Sí, señora. ¿Y hace mucho que hacen Soles? Yo tengo muchos años que comencé con la profesora Elba de Roldán. Y gracias a Dios, siempre uno tiene que hacer algo bueno para la juventud de hoy en día. A mí eso me estresa demasiado, me estresa pues. Un momento, vamos a hacer la traducción de que Carmenza ha dicho, ¿no? So Miss Carmenza started started learning under Professor Elba and then continued with Miss Iria. She feels after learning a strong commitment to teaching the new generation. That's one of her most important thought with her whole learning journey. Y la otra es Glória, y Virai que ha dicho. Glória, quem é Glória? Gloria. Yo. Buenos días, yo soy Gloria Barrientos. Tengo como 5 o 7 años con los Soles de Maracaibo, en la alcaldía de Maracaibo, con la profesora Iria. Sí, y usted ha hecho el sol con muchos colores, ¿no? Que son las pequeñas, son las chicas, ¿no? Son las pequeñas niñas. Sí, unas son unas muñequitas. Nosotros podemos mostrar, Sí. Alicia. Alicia, podemos mostrar las pequeñas, sí, ahí no, es mejor acá, mejor en la foto del PowerPoint, ¿no? Qual que é? É o que ele é coloridinho, que só tem duas, a Glória. Só Ah, tem, é entendi, né? É esse. Acá, são pequeñas. São como se fueran pequeñas chicas. Aqui. Sí, como unas muñequitas. Sí. Están tomadas de la mano. Sí. Alisa, por favor. So here we see some of Miss Gloria's work. She has been learning the Soles de Maracaibo for approximately 5 to 7 years in the Alcaldía or the Town Hall of Maracaibo under Iria Rojas. She is the one who made all these very colorful Soles de Maracaibo. And if you can see here the details, we can see that it's actually like little dolls holding hands. And here y aquí nosotros podemos ver muy bien el caracol, que es como se inicia los Soles de Maracaibo. Tradicionalmente se inicia con el caracol. Aquí, por la color, podemos ver muy claramente el caracol, ¿no? Un caracol, pero yo creo que eso es un darn, eso es un solsticio. Here we can see very clearly the very specific Soles de Maracaibo darning that is performed in the center. Ok. Gracias, Glória. Y la otra estudiante, la otra persona es Ivirai, ¿no? Ivirai, vosotros. Cuéntanos cómo usted hace, con quién ha aprendido a hacer los soles. ¿Cuándo comencé con los? Sí, ¿cuándo empezó, por favor? De la mano de la profesora Iria y de la profesora Hilda, aprendiendo allí ese arte tan bello como son los encajes de los soles aquí en el Zulia. Y ahí estamos, cada día aprendiendo más. Y haciendo cosas muy bonitas, ¿no? Un momentito, Alice, espera un poquito só.
Diga, traduz, Alissa. So Miss Iberai started learning Miss Hilda there in Zulia, Maracaibo. She still continues to this day, and she's very much dedicated to learning and teaching the craft as well. Ivirai, I have a question for you. Hi. Eu desejo fazer uma pergunta, Ivirai. Alice, por favor, põe o anterior. Esse aqui? Acá usted tiene, sí, ese. Usted tiene, Ivirai, la terminación. La terminación, nosotros pensamos que era un crochet, pero hay una pregunta en el chat. No es un crochet. ¿Vosotros hacen también con ¿es un crochet o no? Yo no sé. La terminación. Después que se baja el sol, yo le hice una terminación, le hacemos una terminación en crochet. La terminación está realizada en crochet. Pero ya después que acá la terminación es en crochet. Sí, sí. En este sol azul y blanco. Es hilo matizado. Diego, ela tiene que ver lo que estoy hablando. Glória, Ivirai, você compreende lo que estoy preguntando? Sí. Bueno, comenzamos a tensar los hilos, luego... No. Solamente de la terminación. Yo estoy preguntando. De la terminación del sol que veo acá, nosotros estamos viendo el sol azul y blanco. Sí. Eso no está realizado, lo de crochet no está realizado en el telar. Simplemente que ya después que nosotros hacemos el sol, le hacemos la punta en crochet y lo hemos sacado, lo ponemos en el bastidor para estirarlo, para poderle tomar fotos y que se vea bien. Pero no es que lo... Ok. Agora eu entendi. Usted ha hecho el crochet fuera del bastidor, pero ahora usted pone el sol acá para hacer la foto. Nos engañaste. Para tomar la foto. Sí. Por favor, Alissa, cuéntanos lo que elas hicieron. All right. So what Miss Ivirai does, she removes the sole, the finished sole from the wooden frame, and then when it's outside of the frame, she starts creating the crochet border or the crochet edging. She did mention that she uses mercerized thread for that ending, and then she finishes up by mounting it back on the frame just for the picture so you can see all the details and it's fully completed. Ok. Gracias, Ivirai. Nosotros estamos muy agradecidos por ternos explicado las cosas muy claras. Alissa, por favor. Very thankful to Miss Ivirai for showing us everything so clearly on her Sol de Maracaibo. Alice, por favor, na seguida. Nosotros vamos llamar ahora Maura de Lista, por favor. Y mostrar los soles de Maura de Lista también.
Maura está con nosotros. Maura. Buenos días, me siento muy Olá, contenta Maura, buenos dias. ¿Qué tal las cosas? ¿Todo bien? de estar participando esta mañana con los soles de Maracaibo. Tengo 37 años haciendo soles de Maracaibo. Empecé cuando mi hija iba a cumplir 15 años para hacerle unos pañuelos. Ah, qué bien. Un momentito que a Lisa va a hacer la traducción, va a hablar. Ms. Maura de Lista is very honored to participate of this meeting alongside her Venezuelan counterparts. She has been performing Soles de Maracaibo from approximately 37 years ago. She first started when her daughter was 15 years old. And she created a necklace for her in the Soles de Maracaibo. Maura, tenemos unas cosas, unos productos, unos pañuelos diferentes acá, ¿no? Que tú has hecho. Sí. Porque fueron hace 37 años cuando empecé, ya la técnica ha mejorado. ¿Y qué es eso, esa cosa que tiene una luz? ¿Cómo para cortar? Sí, eso es como una lámpara. Una lámpara. Una lámpara. Es una lámpara, no es no es una vela, es una lámpara. Es una lámpara. Un frasco y adentro se le mete una lucecita. Ah, ok. Alisa, por favor. Here we see a sample of some of the handkerchiefs that Ms. Maura de Lista created around 37 years ago. She did mention that the technique has actually evolved quite a lot since then. We also see here in this picture, it's not quite a candle holder, but it's mostly like a lampshade, and inside there is a little tea light. Y usted empezó con Dona Elba a hacer soles, ¿no? La profesora Elba de Rondón. En 95. Y esos pañuelos son de su hija, ¿no? Sí. Yo empecé en el año 1986. Ah, sí. Gracias, Maura. Hace cosas muy interesantes esa cosa de la lámpara. Here we see another one of her handkerchiefs. She started in the year of 1986, and one of her teachers was Miss Elba de Rondón, which is deceased. Gracias por... ¿Cómo? Acho que alguém está com o microfone ligado. Hay un micrófono abierto, por favor. Gracias. Maura, gracias por su presencia y por sus cosas, por sus soles. Vamos llamar ahora Zulema Alcalá, que es otra tejedora.
que hace cosas muy bonitas. Vamos llamar. Sí, por favor. Olá, Zulema. Buenos días, ¿cómo está, señora Elizabeth? Buenos días a todos. Buenos días. Cuéntanos, Bueno, ¿tú haces soles hace mucho? bueno, tengo 25 años que comencé, me enamoré y sigo enamorada de los soles. Continúo en clase. Yo comencé con la señora Elba. E agora hace clases com quem? Ahora con Iria, la profesora Irda de la alcaldía. Ah, sí, sí, en el programa de la alcaldía, ¿no? Usted Sí. empezaste, cuando empezaste ya fue en el programa de la alcaldía. Sí. Sí. En el año 98. En 1998 comencé. No hago soles todos los días, ni todo el año, pero sigo aprendiendo, trabajando. Ok. Vamos a Lisa, los soles por de favor. Maracaibo. Vamos, Para difundir. All right, so here we have Miss Zulema Alcalá. So she started doing Soles de Maracaibo around 25 years ago. She fell in love with them. And to this day, she continues creating beautiful soleses. She started learning with Miss Elba in the Alcaldía or the Town Hall of Maracaibo. And now she continues with Miss Iria and Miss Hilda. She approximately started in 1998. She doesn't do soles de Maracaibo every day, but she tries to do as much as she can, but not every day. Zulema, this is no. Hay una pieza diferente, hay dos piezas diferentes entre las cosas. ¿Qué son esas piezas que tienen la Virgen? Creo que es la Virgen de Chiquinquirá, ¿no? Sí, nuestra patrona. Trabajé en el telar acrílico donde se montan los soles, pero la diferencia, esto no tiene el centro y el caracol. Aquí se lanzan no rayos, sino líneas verticales. Verticales. Y la idea era hacer la silueta de la en esta oportunidad para la comunión de mi nieta. Un momentito, Alisa, por favor. So in here we see one of Miss Zulema Alcalás pieces. She actually didn't work on a wooden frame. She actually worked this design on an acrylic frame. So in here we see the patron of Maracaibo, the Virgin of Chiquinquirá. If you can notice on the details, there is no darn center. So the weaving is actually sort of vertical. There is no circular center. Para la comunión de la nieta. And she actually created it for her granddaughter's first communion. Zulema,
Acá vosotros ponen en el telar solamente pocos hilos, ¿no? No hace todo lo radio, ¿no? No, no tiene todos los rayos, no tiene el centro, el caracol, el espiral que nosotros hacemos en los soles. Es una variante. Sí, están como de trabajando los soles diferentes, ¿no? Sí, la idea era la silueta de la chinita de nuestra patrona, la Virgen de Chiquinquirá. Sí. Alisa, por favor. So for this particular Sol de Maracaibo, she didn't actually make all of the rays around the frame. So she didn't, it's a different variant. She doesn't have any spiral or like the darn center. So her main point was creating the silhouette of what they called the Virgin of Chiquinquirá, or the Chinita, which is the patron of Maracaibo. Alice, deixa eu ver aquela outra imagem redonda lá, aqui dela, que é diferente. Zulema, há uma outra peça diferente acá. Não, lá, essa aqui, lá, né? Essa é por uma lâmpada também? Essa peça para qué sirve? Sí. Esta pieza también es un portavela, pero está realizado por la señora Alicia Vázquez de Torres. Sí. De la señora Alicia. Una gran tejedora también de Torres. Sí, sí. Es como el que hablamos de la otra, vamos para poner una lámpara o una vela, ¿no? Sí, para un okay. portavela. Gracias, Zulema. Usted hace cosas muy diferentes, está muy bonito. Vamos llamar agora la otra persona. Gracias por tu presencia con nosotros. ¿Você vai querer traduzir essa última parte? No, la última parte, ella dijo, no sé si fue que, I don't know if Miss Alicia Vasquez also helped her create the one that we were previously looking at, which case it actually was a candle holder. It was not like to put tea lights, but she actually presented it like holding a candle. Ok. Gracias, Alissa. Vamos chamar ahora Josemiro Daneta. No sé. Josemir? Olá?
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Buenos días, Josemir. Placer en conocerte. Igualmente, placer conocerlas a todas ustedes. Saludos de aquí de Maracaibo. Josemir, nosotros vemos una cosa muy diferente en las fotos, que son, y también Zulema ha dito que tenía otros instrumentos como bastidores, no solamente los cuadros de madera, ¿no? Sí. Un momentito, deja a Lisa hacer la traducción. Qual foto que era? Ai, desculpa. Here we see Miss Josemir Urdaneta. She sends her greetings from Maracaibo. She actually, alongside with Miss Zulema Cala, she uses different types of looms and frames, not just the wooden frame. So she uses other types of looms. Então, Josemir, temos, por exemplo, disco de vinílico. Sí. ¿Qué más tem? Usted ha traído para mostrarnos las diferentes cosas que podemos usar de bastidor? Sí. Gracias, al principio los soles eran cuadrados. Cuando yo comencé en el año 2000, la profesora Elba nos enseñó fue en cuadrados. A medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Se introducen los de madera. ¿Ves? Aquí los pueden... Ah, los círculos de madera. Y también trabajamos con los de vinilo. Los de acrílico. Vinilo. Ah, el vinilo. disco de vinilo. Los de acrílico. Los de acrílico. Los de metal de la profesora esta. Ah, un disco de metal también. Un momentito, déjame a Alicia hacer la traducción. All right, so first of all, whenever Miss Josemir Urdaneta started, her teacher with the Soles de Maracaibo, they only taught her in squares. It wasn't until in square looms. It wasn't until sometime later that they actually started introducing the circle looms. And afterwards, actually, what we see is like some sort of vinyl record, and also an acrylic loom or frame. Even from Miss Hilda, she even started working on metal frames or metal looms. Alice, mostra, vou falar e vou mostrar. Here, now, acá temos o disco de vinil. El amarillo. Creo que é um disco de vinil também. Esse é um disco de vinil? No, ese no es un disco de vinil. ¿Qué es eso, Josemir? Ese es plástico. Acrílico. No, ese es como plástico. Ese es acrílico. Sí, es como acrílico. Ok. Então, outro, Alice. That yellow one that we just No, depois. Oh, sorry. That yellow one that we just saw is just a modified acrylic glue. Outro, Alice. Acá é disco de vinil, aí é o quadro de madeira. Então, esse é disco de vinil. Puede usar muchos bastidores diferentes, ¿no? Sí, también hay hexagonales. Tenemos los hexagonales. Ah, sí. Que son estos. Ese es de madera. Ese es plástico. También tenemos los ovalados.
Acrílico. Y las pulseras. ¿Qué es una pulsera? Ah, tem a foto aqui. Não, não, aquilo não é. Não sei se é. Não, Mas deixa a foto. Pulsera. We just saw some hexagonal looms. They're also made in plastic and acrylic, and some oval looms, and what Miss Josemir calls a pulsera, which can be translated as a bracelet. Josemir, déjame ver a pulseira, eu não vi. La pulsera. Más cerca, está muy lejos de la cámara. Ah, este sí, más, usted puede colocar más cerca de la cámara. Isso, braço. Sí. Ese que llama pulsera es ese. Sí. X-bracelet. Ah, ok. Diz o qual bracelet. Claro, no sé si. No es posible ver eso, es muy difícil ver, no es posible. Gracias, Rosemir. No, así no es posible ver. No, ya vi. Ese es como para usar con pendiente. Son pendientes esos. Sí. Son pendientes, sí, estos son los pendientes. These Sí, are porque hay una pregunta en el chat, también se pueden hacer pendientes de cosas, accesorios, ¿no? Alisa, pode hablar. So these are actually earrings. So it can also be made into a bracelet, or it can be made into earrings. Ok, gracias, Josemir. Nosotros aprendemos que podemos hacer muchas cosas con muchos bastidores diferentes, ¿no? Gracias. Vamos chamar, então, Iria Rojas, que falamos com ela, tá? E, por favor, primeiro los soles. Ah, mira, lo primero es el acrílico, ¿no? Vamos a María. Gracias, Rosemir.
Acá nosotros vamos a hablar de eso, que es un manto, que es un manto para la Virgen de Chiquinquirá. Vamos a hablar con Iria de nuevo, por favor. Iria, ¿usted está con nosotros? Sí. Iria. Sí, hola, buenos días. Buenas tardes, buenos días de nuevo. Por favor, cuéntanos, usted hace soles a mucho, ¿no? Sí. ¿Empezó cuándo? Yo comencé, de hace más de 25, como 25 años más o menos, comencé yo allí en la alcaldía de Maracaibo. Yo iba caminando por la calle derecha, había una señora, María de Fuenmayor, con una cartera transparente. Y yo me sorprendí de que ella llevaba una tablita con algo blanco, y entonces yo le pregunté, ¿qué es eso? Ella me dijo, se llaman Soles de Maracaibo y las clases las dan en la alcaldía. Y entonces al otro día yo me fui a inscribir. Un momento que Alisa va a hacer la traducción. Tenemos que hablar poco para hacer la traducción. So Ms. Iria Rojas started around 25 years ago in the Alcaldía of Maracaibo, or the Town Hall of Maracaibo. So when she was crossing the street, she came across Miss Maria, I think I missed the last name. El apellido de María? Bueno. María Fuenmayor. Oh, she actually came across Maria Fuenmayor, and she was carrying a clear purse, and she saw on the inside of her clear purse that she had a wooden frame. So she went ahead and asked her what that was about, and Miss Maria Fuenmayor told her that it was called the Soles de Maracaibo. Y había una taller en la alcaldía. Exacto. Porque se daban las clases en la sí. Dinos, Rubén Velázquez, usted tiene el micrófono abierto, por favor, cierre. Iria, cuéntanos. Ajá, yo quedé enamorada de esos soles, me encantó ese encaje y fui a la alcaldía al otro día y me inscribí con la profesora Elba de Rondón. Ok, entonces empezó a hacer soles, ¿no? Dinos, las personas, lo que he percibido, que las personas todas hacen el taller de la alcaldía de Maracaibo. Conta-nos un poquito, muy poquito, sobre ese programa de la alcaldía, ese programa de salvaguarda de la alcaldía. Porque cuando me fui a Venezuela, a Maracaibo, conocí el programa de la alcaldía. Entonces, hace mucho que hay este programa. Ese programa está en los soles desde 1989, que en ese tiempo no se llamaba alcaldía, sino que se llamaba Consejo Municipal. Comenzaron allí la profesora Elba de Rondón a dar clases allí. Entonces, desde ese tiempo están los soles en la alcaldía. Nunca se han ido de la alcaldía. Hemos tenido nuestros altos y bajos, pero siempre hemos estado en la alcaldía. Alisa, por favor. All right, so after that first encounter with Miss Maria, she actually fell in love with the Soles de Maracaibo, and she even went ahead and enrolled the very next day on the Alcaldía de Maracaibo on the program to safeguard to safeguard the craft. So also Miss Elizabeth went ahead and shared that she knew of this
program in the Alcaldía de Maracaibo firsthand. And Ms. Iria Rojas shared with us that the program started in 1989 under what was known then as the Consejo Municipal or Municipal Council under Elba de Rondon. It wasn't actually called Alcaldía or Town Hall of Maracaibo. Iria, ¿tú conoces la motivación? ¿Quién empezó este programa? ¿Por qué empezó? Porque los soles estaban en olvido, estaban cayendo, estaban en proceso de olvido, ¿es así? Sí, por eso que yo te hablé de que habían altos y bajos en el programa de los soles, porque a veces estaban como que casi no se oían hablar. Hoy en día, de la mano del alcalde Rafael Ramírez, de su esposa Vanessa Ramírez, ellos nos han impulsado, nos han abierto las puertas a nosotros las profesoras para que podamos hacer esa valiosa labor. Ok. Alisa. So some time ago, Los Soles de Maracaibo were starting to be forgotten. So during the program, they had their ups and downs, but their current mayor and wife, Mr. Rafael Ramirez, they actually kept pushing to keep the program alive. Por favor, cuéntenos un poco también. Creo que una cosa que las personas han hecho, que es del manto de la Chiquinquirá, que tú has hecho también, ¿no? Acá sí, nosotros tenemos el manto y tenemos el módulo mínimo del manto, ¿no? Sí, el manto fue propiciado por Alicia Vázquez en el 2007. Hubo también una serie de problemas porque Alicia se enfermó, pero lo hicimos entre varias alumnas en ese momento. Allí se pueden apreciar los nombres de las alumnas que participábamos en el manto de la Virgen. Ok, Alisa. So in here, we can see the shroud or the mantle for the Virgin of Chiquinquirá, the patron of Maracaibo. If you can look at the small picture on the blue. We have the name of the people that had it. So we can see the names of everybody that participating in the making of the shroud or the mantle of the Virgin of Chiquinquirá. Ok, pero no es solamente soles, no Iria. No, el acabamiento es hecho en otra técnica, ¿no? Sí. La técnica se llama frivolité. Sí. Que son alrededor, lo que está alrededor. Y lo que une cada una de las piezas de la Virgen, del manto. Y usted ha hecho, y profesora Elba no vive más, ¿no? Fueron varios las personas que estuvimos haciendo, cada una hizo cierta cantidad de soles para después unirlas, así como se ve allí en la pantalla. Sí, ok. Y yo decía que la profesora Elba, que vosotros han aprendido tenido clases con profesora Elba, pero ella no vive más, ¿verdad? Sí. O sea, todas nosotras lo hicimos cuando ella estaba todavía allí viva, y ella fue la que nos propició también para que en la unión del manto lo hizo Alicia Vázquez con otra alumna. Ah, sí, ok. Oh, gracias, Iria. Nosotros vamos agora a tener preguntar se las personas tienen. Tenemos un pequeño espacio para perguntas. Se há alguma pergunta. A Alissa vai traduzir antes, né? Sim, por favor, desculpe. Alissa. So the last
the ending of the shroud of the Virgin of Chiquinquirá was actually made using the tatting technique. So each student made a certain amount of soles de Maracaibo. Then they, Ms. Alicia Vasquez and alongside other students, they made all the union to create the final piece. Ok, graças, Alice. Iria, nosotros vamos agora ter tempo para perguntas. Se há alguma questão para las tejedoras ou para Iria. Se não há questão, nosotros vamos a hacer nuestra É finalização. bom a Alissa falar inglês, né? Que vai ter algum... Yes. Please, Alicia. We have some time for questions. If you have any questions for the Venezuelan weavers, please go ahead and ask us, and we'll strive to answer them as truthfully as we can. Hubo preguntas, pero en el chat creo que nosotros están respondidas. ¿Qué hilo usan? Iria, ¿qué hilo vosotros usan? ¿Qué número de hilo? Tiene un número. E o pessoal de Cuba também tem dúvida, eles levantaram a mão aí. Ok. Iria. ¿Usted sabe decir qué número de hilo vosotros usan? Nosotros usamos el hilo, se llama, es el número 30, es un hilo fino. El hilo no, antes se conseguía mucho acá, pero ahora casi no se consigue. Lo estamos trayendo de otra parte, de otro país, porque es muy difícil conseguirlo. Se llama surpicure. Trabajamos con hilo 100% algodón. Cuando no tenemos ese, pues conseguimos araña de oro, pero siempre tiene que ser 100% algodón. A nosotros no nos importa la marca, sino que sea de algodón. Certo. Alissa. So we had a question on the chat. What thread size do they use for the Soles de Maracaibo? And Ms. Iria Rojas answered that they use thread size number 30. They actually have a little bit of trouble sourcing this in Venezuela, so they import it from another country, and the name of the thread that they use is called surpicule. They are not mostly worried about the name or like brand of the thread. They actually only look that it's actually 100% cotton. Hay un problema, yo quiero hablar que hay un problema muy serio, porque lo hilo que tenemos acá en Latinoamérica no tiene nada que ver con lo hilo de Estados Unidos, o que también es diferente de lo hilo de Europa. Es muy difícil hacer las comparaciones, es imposible. Hay numeraciones universales, pero no son muy utilizadas en el comercio, en el día a día. Por eso, si yo digo, yo trabajo con el número 40, es difícil decir, porque no es un número universal. Nosotros tenemos, no es posible hacer mucho la comparación. Mismo si tenemos el mismo nombre de la marca, la numeración es diferente, es diversa, es muy complicado esa cosa. Ms. Elizabeth has shared that actually it is very hard to make like a one-on-one comparison between the thread that we can find in Latin America versus the thread that we can find in the US. Like the sizes are not actually universal. Yes. O pessoal de Cuba tinha levantado a mão. Sí, Cuba tiene
Sembra que Cuba tiene una cuestión. Cuéntanos. Hola, buenos días a todos. Placer estar aquí otra vez. Hola, Adrián, dinos. Nosotros tenemos una pregunta con referencia al origen, a cómo llegó los soles de Maracaibo allí a la ciudad. Creo que oímos algo de Trinidad, no sé, ¿puede ser? Ahí bien. ¿Se puede ser a través de Trinidad? Esa es la pregunta. Sí. Hay varias versiones, puede ser, pero a nosotros, según nos han contado, que vinieron de allá de Tenerife, pero no sé si por esa parte, no las tenemos muy precisas, pero algunos dicen que es por esa parte, pero no lo podemos decir con certeza. Gracias. Alisa. Cuba had a question about the history of the Soles de Maracaibo, how they got to this to the city. And Miss Idia actually shared that historically, based on the information that they know, they came from the island of Tenerife in Spain. And Cuba was actually had a question if they came also from Trinidad. Adrian, hay la verdad, Adrián, y yo tengo que hablar que la verdad es que los soles no fueron estudiados hasta hoy. Lo que las personas, lo que todos dicen y que es verdad, es que la inmigración de la conexión España, Tenerife, Canarias y América es muy clara, es histórica, y más, hubo legislación especial de inmigración de Tenerife para la América Española. Los canarios vinieron para acá, vinieron para toda la América Española. La América Española era muy grande, estaba en las tres Américas, la sur, la central y la del norte. Pero la verdad es que no hay estudios documentales de eso, porque nadie ha estudiado aún los soles de la forma formal, de la forma tradicional, de la forma académica, con documentaciones. Alisa. Ms. Elizabeth has shared that the soles weren't actually like academically studied up until now. So what is known as is that there was migration from Spain, from Tenerife, and from the Canarias to the Americas. So there was a special legislation from Tenerife to the Española. So what is known, the migration happened to North, Central America, and South America. But right now, there hasn't been any documented studies, any non-academically that has been done about this. Ok, gracias, Alisa. Let's go. Vamos a hacer nossa finalização. Aí, o Mato tem uma pergunta também. Sim, Mato. You have a question, Mato? First, I must say that I'm very happy to be able to see these nice laces from Maracaibo, from Venezuela. I have one question. How I can get a video from this meeting? Because I want to show this lace to all of my members of my association. How can I get this video? Alisa, you have to put in Spanish, please.
So, el señor Mateo está muy feliz de ver todos estos tejidos de Maracaibo. Él estaba preguntando cómo él puede obtener acceso a la grabación de este encuentro, porque él quiere mostrarle a su asamblea todos los soles que vienen de Venezuela, todos los soles de Maracaibo. Él quiere compartirlo. Acá tengo que hacer una observación. Lo que sucede es que nosotros hay una grabación de este encuentro y esa grabación va a estar disponible en la internet, en mis mídias sociales. Vosotros van a ser, habrá un aviso en las mídias que en 2 o 3 días tenemos la grabación y el local de la media que hay que va a estar la grabación. Y va a estar todo el tiempo, Mato, va a estar acá, como los anteriores también están allí en las medias. So this recording will become available on the internet and social media approximately like from 2 to 3 days from now. And then you'll be able to access it like at any time once it becomes available. So just be sure to follow Miss Elizabeth Horta on Facebook. That's where she usually makes the recording available first. Okay, thanks. Rebecca, yes, you have... É verdade, Rebeca, é bom tema para uma tese, porque realmente não foram estudados. Rebeca ha dito que os soles eram tema para estudo acadêmico, e é verdade, é tema que para as pessoas para fazer uma tese. So Miss Rebecca Bacadias from Canada, she has shared that the soles would actually be a great theme for a history thesis in the future. A great topic. Creo que nosotros podemos agora fazer a finalização. Vamos fazer, Alice.
Bom, nosotros nos vamos. Hasta el próximo año vamos a ver el próximo año cómo vamos a hacer. Vamos a hacer el encuentro con un país especial. Vamos a pensar cuál va a ser ese país. ¿Sí? Este año tuvimos más brasileños. Este año que tenemos que agradecer a los brasileños porque compreendem todas as línguas, não? Elizabeth, muchas gracias por este maravilloso encuentro. Ha sido estupendo, me lo he disfrutado. Un saludo para todos mis amigos de los Soles Internacionales, a Cuba. Alice, faz print para mí. Y a Puerto Rico, que también estuvo presente allí mirando este hermoso encuentro. Nos gusta mucho encontrar todas las personas todos los años, ¿no? Nos hace falta cuando nos encontramos. Alisa, traduce para que... Right. So we want to very much thank Miss Elizabeth Horta for this wonderful get-together of all weavers, especially to showcase the Venezuelan weavers of the Soles de Maracaibo. A special shout out to Cuba, to Puerto Rico, to Croatia, to Brazil. We have and the US. To Japan, this year we have Japan also. I saw Japan, not now, but we have someone from Japan and USA also, and Quer pedir Canada para o also. pessoal ligar a câmera para tirar print? Bom, nosotros podemos ligar a câmera para hacer print. Alisa. Right, so if you all can stay, we're going to do like a little screenshot of everybody that has participated of this wonderful get-together. Para abrir a câmera, né? Para fazer. Hello, Bonnie. Países, Cuba, Croacia. Hi, Joan. Jorge, la câmera. Jorge. If you all can turn on your camera, that would be great. Quem puder, né? No caso. Quem puder. Who can? Nice. Okay, let's go. Let's make a print for us. And till the next year. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye. Ya, mira, mira, Jorge González, Santos, Iris. Ya no me escucha. No. Saludos, Jorge, ¿cómo estás? Me alegro verte. Eres especial. Sobeida, un beso. Y Adrián, otro abrazo. Para ti. Iris, me encantó verte, me encantó ver también a mis estudiantes, a Ketimari y a Lourdes estar allí presente. Iris, para ti un abrazo bien especial. Marisa, sabes que eres única, te aprecio mucho, te mando un abrazo bien fuerte. Sí, Y un beso para todos. Gracias, Mili. Saludos a todos y aquí siempre a la orden. Gracias, Elizabeth. Y gracias a Iria y a todos los compañeros de Venezuela. Y nos vemos el próximo año. Y a los de Puerto Rico, nos vemos ahorita. I will close the room. Thank you. Thank you, Mary Alice.